Hermanos, que sigamos adorándole con este fervor, con este corazón entregado, aleluya. Y así, hermano, como está puesto en sus pies, yo le invito que abra su Biblia, hermanos, aleluya. Aleluya. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 9 al 14. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno. Damos gracias a Dios, hermanos, porque a pesar de las luchas que todos hemos tenido en esta semana, hermanos, no estamos solos. Ese Dios todopoderoso, ese Dios imparable, hermanos, está ahí luchando por cada uno de nosotros. Y yo no conozco, hermanos, tu lucha. Yo no conozco la prueba por la que tú estés pasando. Pero Cristo sí, hermanos. Y si estamos aquí, hermanos, no es casualidad. No es casualidad. Dios nos ha traído con un propósito. Tenemos que dejar que Él obre en nuestra vida. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14 dice: en el nombre de Cristo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cierre sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permitiste tener este tiempo de alabanza y de adoración a ti, Padre. Gracias, porque a pesar de todas las luchas, las pruebas y los afanes, tú eres nuestro sustentador. Tú eres quien nos sostiene. Tú eres quien nos fortalece. Tú eres quien nos redarguye. Tú eres quien nos instruye para seguir adelante. Y es por eso que estamos agradecidos, Padre. En esta hora, Señor, toca nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra que va a ser expuesta podamos entenderla y podamos ponerla en práctica. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores. Gracias por este tiempo que nos permitiste acercarnos a ti en adoración. Gracias por la fortaleza que nos das con tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, te pido, prepara nuestra mente y abre nuestros corazones para atesorar tu palabra y ponerla en práctica y dar testimonio de ti con nuestros hechos. Que no únicamente sean palabras, que no únicamente seamos una pantalla, sino que verdaderamente demostremos que somos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Yo no sé usted, hermano, pero mira qué bonito fue para mí este tiempo de alabanza y de adoración, hermanos. Hemos pasado una semana complicada, hermanos. Muchas luchas, muchas pruebas. Y yo sé que varios de mis hermanos que están aquí. Pero, hermanos, nuestro Dios es todopoderoso. Tenemos un Dios, como cantábamos, imparable, hermanos. No hay nada
ni nadie que pueda hacerle frente. Pero qué importante, hermanos, es que nosotros también seamos honestos delante de nuestro Dios, que seamos sinceros con nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Leíamos en estos versículos, hermanos, aquí habla de dos personajes, un fariseo y un publicano. Y conocemos quiénes eran los fariseos, ¿verdad, hermanos? Los fariseos eran los que guardaban las leyes, los que llevaban a cabo todo lo que estaba escrito. Y muchas veces ellos ponían la carga sobre los demás. Pero había una cuestión que los caracterizaba, que muchas veces ellos imponían cargas, pero ellos no las cumplían. Y aquí vemos una situación muy peculiar, muy específica, de la cual estaba hablando Jesús, dando esta parábola. Veíamos, por un lado, a un fariseo, hermanos, que estaba orando. Y dice aquí la palabra, en el versículo 11, dice que el fariseo estaba puesto de pie y oraba, diciendo, yo me imagino, hermanos, que estaba ahí enfrente, donde lo viera todo el mundo, de pie, hermanos, y no sé, viendo así hacia el cielo. Y oraba, hermanos, pero enalteciéndose a él mismo. Y haciendo una cosa que pues todavía era más fea, hermanos. Todavía orando, estando el otro ahí postrado, y decía, que no me hiciste como a este. ¿Cuántas veces, hermanos, ha llegado situaciones a nuestra vida en las cuales no nos hemos dado cuenta, hermanos, y le hemos faltado a Dios a través de faltarle a nuestros hermanos, a través de faltarle a Dios en honrar su palabra, en vivir lo que predicamos, en no vivir, perdón, lo que predicamos, en no ser ese ejemplo que Dios quiere que seamos con nuestro testimonio. En muchas veces, hermanos, caer en el error de ser de doble cara, hermanos, que aquí en la iglesia somos unos, y en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, somos otros. Que aquí muchas veces venimos y nos derramamos en llanto en nuestra adoración a Dios, y en nuestra casa no agarramos para nada la Biblia, o en nuestro trabajo no honramos a Dios aún con nuestras palabras. Qué tremendo es eso, hermanos. Qué tremendo debe ser eso, hermanos. Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos transparentes, que así como somos aquí delante de su presencia, seamos donde quiera que estemos, hermanos. Ahora peor, hermanos, yo veía en este versículo, cuando meditaba en este pasaje, hermanos, que este personaje, hermanos, el fariseo, yo creo que estaba ahí en el templo orando, porque pues es lo que tenía que hacer, porque tenía que cumplir con lo que estaba ahí estipulado. Y una vez ya estando ahí, él quería que vieran que él moralmente era superior a los demás, porque él cumplía con todos los preceptos que estaban establecidos. Y tal vez sí lo hacía, hermanos, pero podemos ver, hermanos, que su corazón estaba lejos de Dios, que en su corazón, hermanos, verdaderamente no moraba Dios. Y es triste, hermanos, pero sí pasa. Muchas veces estamos aquí, hermanos, y hacemos muchas cosas. A veces estamos aquí cantando, hermanos,
A veces estamos aquí predicando, a veces estamos ahí, por ejemplo, recibiendo a nuestros hermanos sugieres, recibiendo a la gente, recibiendo a los hermanos, dándoles la bienvenida. Pero nuestro corazón, hermanos, está apartado de Dios. Muchas veces, hermanos, caemos en el peligroso error de aparentar ser algo que no hay en nuestro corazón. ¿A mí de qué me sirve, hermanos, venir y compartirte una palabra si no la estoy viviendo? Si únicamente soy una apariencia. ¿Qué va a pasar, hermanos? Que llegado el tiempo, va a llegar la prueba, va a llegar la lucha y voy a ser derrotado, hermanos. ¿Por qué? Porque verdaderamente no mora el que me va a fortalecer, el que me va a sostener en mi corazón. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, levantamos nuestras manos santas? Alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, al alto y sublime, al Dios de dioses, al gran yo soy. Le damos la gloria a Él por los siglos de los siglos. Hoy, hermanos, yo te voy a ministrar acerca de la verdad de Dios con un propósito firme. El propósito, hermanos, de alertarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de guiarnos a vivir una vida en el cual nuestro fundamento sea la humildad. Que debemos ser una carta de presentación sin mancha, hermanos, de lo que es un creyente, de lo que es un hijo de Dios, de que es lo que es una criatura nacida de nuevo. La diferencia que debe de haber de una persona altiva. Eso, hermanos, la altivez en nuestra vida no es un atributo de Dios para nosotros. Y bajo esa idea, hermanos, rigiéndonos en este texto que leíamos, vamos a tomar como base, hermanos, la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a tratar, hermanos, con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, de guiarnos hacia la verdad en esta enseñanza bíblica. En una humilde opinión, hermanos, esto nos va a ayudar a todos, hermanos, a mí, a usted, con ese tema que a veces batallamos, que es la falta de unidad en nuestras vidas, hermanos. Y esa falta de unidad es la que veíamos que ostentaba este personaje, este fariseo en esta parábola. Vamos a ver el primer punto, hermanos. El pecado imperdonable explicado. Vamos a ver 3 puntos, hermanos, en este día. Y no voy a ser muy largo, hermanos, voy a ser breve. Pero yo sé, hermanos, que así como Dios ha ministrado mi vida, Dios quiere ministrar su vida también. Y vamos a edificarnos, hermanos. Vamos a crecer. Primero, hermanos, vamos a ver que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Segundo punto, hermanos, es que debemos reconocer, hermanos, que delante de Dios no somos dignos. Él nos hace dignos. Y debemos entender en el punto número 3, hermanos, que nosotros vamos a crecer, vamos a ganar cuando entendamos que dependemos de Dios. Romanos capítulo 12, hermanos, versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice:
en el nombre de Cristo, hermanos, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Ahí vemos, hermanos, que nos hace énfasis claro, directo y contundente en que uno, hermanos, no debemos ser altivos. No somos más que nadie, hermanos. Es que como yo soy el de la alabanza, hermanos, usted no puede venir y hablarme directamente. Primero tiene que ir con la hermana Flor para que ella le autorice y luego ya se acerque conmigo. No, hermanos, yo aquí no soy más que nadie, hermanos. Aquí todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios y Dios nos rescató del pecado igual a todos, hermanos. Entonces, no seamos altivos y no pretendamos ser más sabios que nuestros hermanos, porque no lo somos. El único aquí de infinita sabiduría es nuestro Señor Jesús. Una de las características que tenía el fariseo, hermanos, este personaje, es que pertenecía a una secta religiosa que interpretaba la ley oral en ese tiempo. Pero tristemente, hermanos, ellos interpretando la ley, conociendo la ley, enseñándole la ley al pueblo de Dios, tenían una característica muy mala, hermanos, muy mala, y era lo que los caracterizaba en ese tiempo. ¿Cuál era esa característica, hermanos? Eran personas hipócritas que pregonaban y castigaban a quienes no llevaban a cabo los preceptos de la ley, pero ellos no lo vivían, no lo llevaban a cabo. Vamos a ver en Mateo capítulo 23, hermanos, versículo 3. Mateo 23, versículo 3, hermanos. Era una característica que ellos tenían, hermanos, y era una carga para el pueblo de Dios, porque ponían cargas que a veces no podían llevar y exigían que la gente de ese tiempo las cumpliera cuando ellos mismos no lo hacían, hermanos. Mateo 23, versículo 3 dice en el nombre de Cristo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Amén, hermanos. Es triste, hermanos, que caigamos en una condición así. Que yo venga y yo le exhorte, hermanos, y le diga y le llame la atención. Y qué triste sería, hermanos, que usted dijera: ay, el hermano anda peor que yo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podríamos hacer eso si no somos lo que Dios quiere que seamos? Si no estamos reflejando el amor de Dios a nuestros hermanos, si no estamos reflejando la humildad de Cristo a nuestros hermanos, si no estamos reflejando ese espíritu de mansedumbre a nuestros hermanos como lo hizo Cristo, entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A poco ya porque el hermano ya es el de la alabanza, ya no quiere mover una silla? Porque se ensucian las uñas, se arruina la manicura. No, hermanos, todos venimos a servir y Dios nos ha llamado a buscar, a estar en unidad, hermanos, a estar en comunión. Aquí yo no soy más que nadie, hermanos. Aquí nadie somos más que nadie. Y no porque estemos aquí al frente, hermanos, ya somos, como dicen, ya somos harina de otro costal. No, hermanos, todos somos hijos de Dios
y todos fuimos por la gracia de Dios salvos y fueron limpiados nuestros pecados con su sangre preciosa. Con todos fue igual, hermanos. Entonces, aquí vemos claramente cómo Jesús dice en una manera bien explícita, hermanos, hagan todo lo que ellos digan que hagan, guarden todo lo que ellos que les digan que guarden, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que su vida no era acorde a la voluntad de Dios. Y ellos conocían la voluntad de Dios, pero no la ponían por obra. Ellos, hermanos, eran perseguidores. Ellos siguieron a Jesús, hermanos, en todo su ministerio. Ellos, hermanos, a pesar de que conocían la ley, a pesar de que conocían a través de esos escritos a Dios, hermanos, blasfemaban contra Jesús. Eran jueces y parte. Ellos hacían las leyes, hermanos. Y esas, hermanos, son características de una persona que se cree sabio en su propia opinión. Jesús, hermanos, en una ocasión les llamó bien feo, hermanos. ¿Sí se acuerdan cómo se refirió a los fariseos en una ocasión Jesús? Les llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué, hermanos? Porque por fuera se veían inmaculados, se veían muy bien, pretendían ser santos, hermanos, pero por dentro, hermanos, estaban llenos de intolerancia, llenos de pecado, llenos hasta de odio, hermanos. Debemos tener cuidado, hermanos, de no venir aquí nosotros con nuestras vestiduras así bien blancas, bien bonitos, bien arreglados. Imagínense al hermano Manuel muy de traje, de corbata y todo, y dando frutos que no son dignos de arrepentimiento, hermano. Ahí sería como un sepulcro blanqueado, hermano. Dios no quiere eso, hermanos. Y tristemente, esa era la condición en la que estaban este personaje, hermanos, los fariseos. Aquí, hermanos, se hace una clara referencia al modo hipócrita de actuar en sus vidas. Decía el fariseo en su oración, hermanos: yo hago el bien, yo diezmo, yo soy santo, no soy igual a este, refiriéndose al publicano. O sea, hermanos, que el fariseo, por lo que estaba diciendo, hermanos, el fariseo con esas palabras estaba dando a entender, hermanos, una cosa muy, muy tremenda: que él no tenía necesidad de la salvación, hermanos, que él era autosuficiente en su opinión, hermanos, porque no sabiendo que estaba tan errado, que estaba lo más alejado que podía estar en ese momento. Y yo creo, hermanos, que esa actitud, fíjense, hermanos, que con esa actitud, hermanos, él ya tenía su boleto listo y sellado hacia el infierno, hermanos. ¿Por qué? Porque no estaba reconociendo que su condición estaba mal delante de Dios. Y por ende, hermanos, no iba a pedir perdón por ese pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos nosotros equivocadamente en una calidad moral superior a nuestros hermanos, hermanos? Cuando con ese sentimiento, con ese concepto, hermanos, ya estamos out, ya estamos fuera, hermanos, ya estamos mal delante de nuestro Señor. Cuando estamos en esa condición, hermanos, no hay redención. No hay redención porque nos creemos que ya estamos
redimidos. Y nuestra misma condición de pecado, hermanos, envanece nuestra mente, nos nubla el entendimiento, y lejos de acercarnos y pedirle perdón a Dios, hermanos, seguimos en esa mala actitud, hermanos. Usted, hermanos, y yo necesitamos de Cristo día a día, momento a momento, hermanos. ¿Por qué? Porque en el mundo hay maldad, hermanos, y a veces no nos damos cuenta y nos deslizamos sutilmente y le faltamos a Dios. Yo creo, hermanos, que uno de los problemas espirituales que están aquejando a la iglesia, que están azotando a la iglesia, hermanos, es el nivel de hipocresía que se ostenta por parte de algunos líderes, hermanos. Casi siempre, hermanos, con un escaso nivel de conocimiento de la palabra de Dios, que los lleva, hermanos, a crear una falsa realidad en su mente, en la iglesia, y a veces hasta los vuelve legalistas, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos gusta juzgar, poner cargas a los demás cuando no vemos las nuestras, hermanos. Y todo eso, hermanos, en vez de hacer bien al evangelio, al cristiano, hermanos, hace mal, hermanos. ¿Por qué? Porque llevan un sinnúmero de reglas, de cargas, de prohibiciones que a veces no son ni bíblicas, hermanos, que dan como resultado en la iglesia, hermanos, divisiones, chismes, contiendas, altivez, intolerancia, exclusión, hermanos, que alejan, hermanos, a los que no son creyentes, hermanos, lejos de animarlos a acercarse. Ven la condición en que estamos a veces como iglesia, y yo lo he oído, hermanos, y me da mucha tristeza de mucha gente que dice: aquí voy para estar así. No, yo mejor así estoy bien. Es triste, hermanos, pero sí hay casos, y yo lo he escuchado de gente, y duele, hermanos, en nuestro corazón, porque nuestra misión en este mundo es ser ejemplo, es ser luz. Cantábamos ahorita, para proclamar, estamos para proclamar, hermanos. ¿Qué es proclamar? Es salir y darle a conocer a la gente lo que Cristo puede hacer en nuestra vida, lo que ha hecho en nuestra vida, con nuestros hechos, hermanos, más que con nuestras palabras. Todo esto, hermanos, aleja al no creyente para seguir a Cristo, porque muchas veces nos enfocamos, hermanos, en poner reglas humanas, cosas que son de nuestra sabiduría, con las cuales pretendemos mejorar la iglesia, hermanos, cuando sinceramente, hermanos, Dios no necesita que usted o yo lo defendamos. Dios necesita que usted y yo vivamos, conforme a sus mandamientos. Y en base a eso, hermanos, la gente va a ver nuestro testimonio y va a decir: verdaderamente Él es un hijo de Dios, porque no hace lo que hace la gente del mundo. Vamos a ver Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Aleluya. Colosenses 2, versículo 20, hermanos. Dice así, en el nombre de Cristo: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? Un ejemplo, hermanos.
que hemos oído en muchas ocasiones es que, como le decía ahorita, hermanos, muchas veces nos decimos hijos de Dios. Muchas veces decimos que Cristo mora en nosotros, hermanos. Y luego, como le dijeron a Pedro, hermanos, pero para nosotros al revés, hermanos, decimos que somos creyentes y nuestra manera de hablar nos delata, hermanos. Y la gente se da cuenta de que, pues, no somos tan creyentes como decimos. A veces, hermanos, nuestra manera de actuar no es la adecuada, no es la que le agrada a Cristo, no es la que quiere que nosotros demostremos al mundo, y lejos, hermanos, de nosotros alcanzar esas almas, las alejamos, hermanos. A veces llegamos aquí a la iglesia, hermanos, y desde que entramos ahí en la puerta, hermanos, ya nos estamos peleando con la hermana perenganita, con el hermano sutanito, y a veces, hermanos, por cosas que no tienen ninguna importancia, hermanos. Todos somos lavados con la misma sangre de Cristo. Todos fuimos justificados por la gracia de Cristo, hermanos. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros, hermanos. Y todo lo que hay aquí, hermanos, no es del hermano Mario, no es de la hermana Flor, no es del hermano Manuel. No, hermanos, es de Cristo y para Cristo. Y si estamos aquí, hermanos, sirviendo, es para darle la gloria a Dios, hermanos. No para que usted vea que el hermano Manuel canta y que predica. No, hermanos, es para darle la gloria a Dios. Es para darle la honra a Cristo. Es para llevar a cabo ese mandamiento que Dios nos da de que prediquemos al mundo sobre la gracia y la salvación de Cristo. Pero luego venimos, hermanos, y ya nos andamos peleando porque es que esa es mi silla, es que ese es mi lugar. Ay, no, es que el hermano tiene el volumen bien recio. Ay, ¿y por qué va a predicar el hermano si se hace bien aburrido y me da sueño? No, hermanos, no. A veces somos peor que los niños, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, a qué hemos venido, a este lugar. A este lugar es un lugar de adoración a Dios, hermanos. Y es Dios tan grande y tan maravilloso que a pesar de que fallamos, hermanos, nos visita con su Espíritu Santo. Y ahorita que alabábamos al Señor, hermanos, yo podía sentir la presencia de Dios en mi vida, hermanos. Y Dios conoce la semana que tuvimos, hermanos, y fue un bálsamo para mí, hermanos, para mi alma. Puedo sentir la fortaleza de Dios en mi vida. Puedo saber, tener la convicción, hermanos, de que no estoy solo. De que aunque la lucha sea fuerte, hermanos, Dios es mi fortaleza. Y Él, hermanos, me va a ayudar a seguir adelante. Oseas, capítulo 4, hermanos, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6, hermanos, dice, en el nombre de Cristo. Fíjense, hermanos, qué palabra tan fuerte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, hermanos. Muchas veces, hermanos, buscamos una posición. Muchas veces dentro de la iglesia, hermanos, buscamos un cargo. Buscamos un título, hermanos. Y hacemos a Dios a un lado, hermanos. Y aquí la palabra es clara, hermanos. Cuando hacemos eso, hermanos, es porque no estamos entendiendo el objetivo principal de Dios en nuestra vida. Y estamos haciendo a Dios a un lado, hermanos. Estamos desechando a Dios. Y aquí lo peligroso es que Dios dice que si nosotros le desechamos, Él también nos va a desechar.
Proverbios capítulo 3, versículo 7, hermanos, nos hace una referencia clara, contundente, hermanos, que debemos tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Proverbios 3, versículo 7 dice en el nombre de Cristo: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A veces, hermanos, yo pienso que a todos nos ha pasado en algún momento, hermanos. A veces sabemos que estamos mal, hermanos. Sabemos que le estamos fallando a Dios. Sabemos que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, hermanos. Y nos justificamos. Ay, hermano, es que, hermana, es que entiéndame. Fíjese que es que pasó así, y pues, ¿qué iba a hacer, hermana? Haga la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Pero a veces, ¿qué pasa, hermanos? No nos gusta negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos gusta sentir esos placeres, porque nos gusta sentir esas alabanzas a nosotros, porque nos gusta que nos vean que somos importantes, cuando lo único digno de ser reconocido y honrado es Dios. Punto número 2, hermanos. Y vamos a hacer mucho énfasis en esto, hermanos. Tenemos que reconocer, hermanos, que no somos dignos. El que yo esté aquí, hermanos, no es porque yo sea sabio, no es porque yo sea muy bueno, hermanos. No, hay gente millones de veces mejor que yo en esto, hermanos. Pero a Dios le ha placido que aquí esté, hermanos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Yo tengo claro, hermanos, que yo no soy digno de estar aquí, hermanos, porque también me equivoco, porque también peco delante de Dios en ocasiones. Pero Dios sabe, hermanos, que lo esfuerzo. Dios sabe que yo estoy ahí clamándole, hermanos, para que sea Él quien tome el control, hermanos, porque yo no soy nada, hermanos. Yo no puedo aportarle a usted nada, hermanos, sino que es Dios a través de su palabra. En la parábola, hermanos, vemos en segundo lugar otro personaje, hermanos. Vemos por ahí a otro personaje que era ¿quién, hermanos? El publicano. Y resulta que nada más y nada menos el publicano, hermanos, era ¿quién era el publicano, hermanos? El que cobraba los impuestos. Imagínense, yo creo que era el más amado del pueblo, ¿verdad? Era el que cobraba los impuestos, hermanos. Entonces, por su posición, por la situación de su trabajo, hermanos, yo pienso, hermanos, y esto lo vemos aquí, que él tenía el modo, hermanos, o a su disposición, cobrar impuestos, pero cobrar con usura. ¿Y por qué no, hermanos? Ya cobrando con usura, cobrando, pues a ver, esto es para acá, y como dicen, y esto viene para acá. Ahí a llevarse algo ahí para él también, a robar, hermanos. Y vaya, hermanos, la enseñanza que nos da la parábola de Cristo con este pecador, hermanos, que sube al monte a orar. Y por el contrario, hermanos, del fariseo, que veíamos que él se echaba porras él solo y él se reconocía sus logros y sus virtudes según él. El publicano, hermanos, se reconoce a sí mismo como, hermanos, como un hombre que no es digno de estar ante la presencia de Dios. Se reconoce como un hombre lleno de maldad, hermanos. Se reconoce como un hombre con necesidad
extrema de recibir el perdón y la salvación de Dios para su alma. Y bajo esta premisa, hermanos, Cristo hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién salió justificado? Y en este tiempo, hermanos, en este momento, en la condición que vivimos, cada quien debemos hacernos esa pregunta a nosotros mismos. No debemos menospreciar a nadie, hermanos. No debemos sentirnos más que nadie, porque el único que nos puede justificar es Dios. El único que nos hace dignos, hermanos, es Dios. Entonces, tenemos que ser como el publicano, reconocer que no somos dignos de estar delante de Dios. Al contrario, necesitamos a Dios en nuestra vida para que nos perdone nuestros pecados y limpie nuestras vidas. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos una grande necesidad de reconocer que no somos dignos, hermanos, ante la presencia del Dios Todopoderoso. Tenemos que saber, hermanos, que Él vino como expiación de nuestros pecados y no se va a acordar más de ellos cuando nos perdone. El que confiesa, hermanos, sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Proverbios 28:13, hermanos. Estamos, hermanos, llamados a manifestar que no somos dignos y que la santidad excelsa es de Cristo. Dios da gracia a los humildes, mas mira de lejos al altivo. Hermanos, si somos altivos, no vamos a ver el favor de Dios. Y no lo digo yo, hermanos. Salmo 138, versículo 6, hermanos. Ahí dice, ahí está. Dios da gracia a los humildes, mas mira de lejos al altivo. Qué importante, hermanos, es reconocer nuestra condición delante de Dios. Y yo muchas veces lo he dicho esto en mi casa, hermanos, con mis hijos. Yo tengo mucha precaución en enseñarles, hermanos, en compartirles, pero sobre todo, ¿saben qué, hermanos? En que vean que lo que les digo es lo que hago, hermanos. ¿Por qué? Porque no el día de mañana van a decirme: ay, usted dice que esto, pero hace esto. Entonces, hermanos, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que demostrar por nuestros hechos lo que decimos. Porque luego hay un dicho coloquial, hermanos, que dice: tus hechos no me dejan oír tus dichos. Podemos decir mil cosas, hermanos, pero con lo que hacemos demostramos lo contrario, hermanos. Olvídense, no vamos a ganarnos a nadie. Punto número 3, hermanos, y por último, debemos entender que con depender de Dios, hermanos, nosotros somos más que vencedores. Tenemos que depender de Dios, hermanos. Filipenses 1:21, hermanos. ¿Qué dice Filipenses 1:21, hermanos? Y esto hasta no lo sabemos de memoria. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén.
¿Quién dijo esto, hermanos? Pablo, el apóstol Pablo, hermanos. Y luego vamos a decir, sí, hermano, pero era Pablo. Sí, hermano, pero también Pablo las vivía bien duras, hermano. Y él, en esas enseñanzas, en esas pruebas, hermanos, aprendió esto. Por eso él lo dijo, él lo escribió. Esto, hermanos, es tremendo. Es una palabra más que sin lugar a dudas expresa que nosotros como creyentes ganamos cuando dependemos de Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Cuando vivimos una vida dependiente en Él, donde reconocemos nuestra bajeza y reconocemos que el grande es Cristo, es ahí, hermanos, cuando el creyente confía en Dios, Dios le sostiene, hermanos. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, en Él estamos seguros. Cantamos un canto, hermanos, que dice, tu mano me sostiene. Cuando nosotros posamos en la mano de Dios, hermanos, no va a haber nada ni nadie que nos pueda apartar de ese lugar, hermanos. Porque Cristo nos guarda, porque el Santo nos protege. En Él, hermanos, estamos seguros, aunque el viento sople fuerte, aunque no haya sustento, hermanos, aunque no estemos en un trabajo, hermanos, si ponemos nuestra confianza en Dios, ponemos nuestra fe en Cristo y tenemos la convicción de que Él luchará por nosotros, hermanos. ¿Qué cree que va a pasar, hermanos? Él no nos va a dejar y Él nunca nos va a desamparar, hermanos. Él va a proveer, Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a llevar hacia adelante, hermanos. Pero a veces, hermanos, perdemos ese objetivo y nuestra fe mengua y nuestra confianza, hermanos, comienza a desmoronarse cuando llega la prueba, cuando llega la enfermedad, o a veces, hermanos, como estábamos diciendo ahorita, cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, cuando nos vanagloriamos, hermanos, de que es que yo sé más. No, hermanos, el único digno de gloria es Cristo. Y cuando usted y yo aprendamos a depender de Cristo, hermanos, Dios va a ser nuestra roca fuerte, va a ser el cimiento de nuestra vida. Y así llegan las olas, lleguen las tormentas, hermanos, vamos a estar firmes en Cristo. Salmo 34, versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? Salmo 34, 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén, hermanos. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, ponemos nuestros ojos en Cristo, ponemos nuestra confianza en Cristo, le damos toda nuestra fe a Cristo, hermanos, no vamos a ser avergonzados. Eso, hermanos, es una tremenda promesa de Dios para nosotros, para los que confiamos en Él. Hermanos, es el mayor galardón, la mayor ganancia, la mayor bendición que puede llegar a nuestra vida. Confiar en sus promesas hasta el final. Tenemos que aprender, hermanos, a depender de Cristo. Tenemos que aprender, hermanos, a no ser como ese fariseo. Tenemos que aprender, hermanos, que no es para nosotros la gloria, sino para Cristo, hermanos. El reconocimiento es para Dios, hermanos, no para mí, no para ustedes, hermanos. El único digno de ser alabado es Cristo. Cuando nosotros aprendamos eso, hermanos, y pongamos nuestra humildad antes que todo y se lo ofrezcamos a Cristo, hermanos,
nuestra vida se va a transformar, nuestra vida va a cambiar. Las bendiciones van a comenzar a llegar a nosotros, hermanos. Ya quitémonos de nuestra mente, hermanos, esas divisiones. Ya quitémonos de nuestras mentes querer tener un título, querer que me vean que yo soy el que predica, que yo soy el de la alabanza, que es que yo soy el del sonido. No, hermanos, eso para Dios no representa nada, hermanos. Dios quiere tu corazón. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Cuando nosotros lo hagamos, hermanos, Dios va a ser pleno en su Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Y vamos a ser transformados y vamos a poder dar, entonces sí, ese fruto que Dios quiere que demos. Pero tenemos que ser valientes, hermanos, y dar ese paso, reconocer que le hemos fallado. Tenemos que reconocer, hermanos, que a veces fallamos, a veces pecamos, a veces ponemos cosas antes que Dios. A veces le damos de lugar al trabajo, a la escuela. Ayer, hermanos, no es para vanagloria, hermanos, pero se lo testifico. Ayer yo tenía mucho trabajo en mi casa, hermanos. Terminé de trabajar, salí a trabajar a la 1 del trabajo. Llegué, comí, hermanos, y me puse a trabajar desde las 4 hasta las 12 de la noche, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no me quería quedar a trabajar hoy, hermanos. Yo quería venir a alabar a Cristo. Yo quería venir a fortalecerme en mi Señor, hermanos. Y si me tuve que desvelar ayer, hermanos, me desvelé. Y si no lo hubiera terminado, hermanos, ¿sabe qué hubiera pasado, hermanos? Pues ahí se hubiera quedado ese trabajo hasta que yo tuviera tiempo hoy en la tarde, hermanos. Porque yo no le voy a quitar a Dios su tiempo, hermanos. Porque a veces no tenemos el tiempo en la semana, hermanos, de buscar a Dios. Y este que es el día especial en que estamos juntos y que alabamos juntos a Dios, hermanos, a veces nos lo perdemos por ir a visitar a mi papá, por ir a ver a mi hijo, porque tengo trabajo, porque es que tengo que hacer el súper. No, hermanos, no, eso no es excusa, hermanos. No es excusa, no caigamos, hermanos, en ese error. Dios está aquí, hermanos. Y Dios es tan grande en misericordia con nosotros, hermanos, que día a día nos demuestra que está con nosotros, hermanos. Tenemos que ser agradecidos y ser fieles, porque Dios es fiel, hermanos. Y aquí estamos, hermanos. Estamos aquí. Entreguemos nuestra vida a Dios. Dejemos que Él toque nuestro corazón, hermanos. Y que esa palabra, hermanos, que Dios nos da, quede marcada en nuestro corazón y grabada en nuestra mente, para que podamos vivir como Dios quiere que lo hagamos. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, porque nos enseña a ser como Él. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque en ti confía mi corazón. Gracias, Padre, porque aunque la lucha ha sido fuerte, Padre, he visto tu mano poderosa sostenerme. Gracias, Padre, porque aunque a veces me equivoco, Señor, tú en tu infinita misericordia me corriges, me restauras y me fortaleces para seguir adelante. Gracias, Señor, porque en ti hay poder. Gracias porque tu fidelidad es grande. Aquí estamos, Señor, reconociendo que a veces te faltamos, Señor. A veces fallamos, pero queremos que seas tú quien nos renueve, quien nos fortalezca. Aquí están cada uno de mis hermanos.